Damos las gracias a Dios por permitirnos congregar a través de este medio. Estamos en este día con el estudio de los atributos de Dios. Recordemos que son atributos personales de Dios, que solamente Dios puede manifestarlo. Solo de Dios viene ese atributo. Nadie más lo tiene, ni siquiera los ángeles. Esto es bien importante que nosotros tengamos la claridad, porque estamos estudiando a Dios. Y de nuevo, lo que hablamos en cada clase, no podemos conocer a Dios si no leemos lo que de Él se habla o se testifica en su palabra. He estado en seminarios acerca de la profundidad de la revelación de Dios hacia el hombre. Y qué hermoso apreciar, tener la luz de la palabra para que nosotros veamos que verdaderamente Dios siempre ha estado en las diferentes circunstancias de la humanidad. Ha estado fiel, ha estado misericordioso, ha estado justo, ha impartido justicia, equidad. Y equidad nos habla de que tanto para personas que son creyentes como para personas no creyentes, Dios ha derramado bendición. Por eso la palabra dice que tanto la lluvia cae sobre el injusto, también como sobre el justo. Y es que vamos a ver ahora un atributo muy importante. Todos son importantes, cada uno de ellos. Por eso es que al momento de estudiarlo, yo siempre hago ese énfasis. Es importante. ¿Importante por qué? Porque es Dios, así es Dios. No hay otra persona, no hay otro ser, no hay un ser creado que tenga esos atributos. Solo los tiene Dios. Pero ¿sabe qué? Bien importante. Aparte que ese atributo personal que estamos usando, que solo lo posee Dios, también nosotros como sus hijos, por tener la mente de Cristo, ¿sí?, también podemos nosotros reflejar, ejecutar, dar como fruto en nosotros ese atributo. Y estamos hablando de la misericordia. Dios es misericordioso. Nos tomamos el tiempo porque es importante conocer correctamente a Dios. Muchos en estos días tienen una mala concepción de lo que es la forma que Dios hace justicia y juicio. Y dicen, no, estamos viviendo juicios de Dios. Hay muchos que ya metieron el Apocalipsis, los jinetes, los sellos. Y hay, no sé si usted ha escuchado o ha tenido la experiencia, yo creo que mala, de escuchar a pastores en esos tiempos, de meter a los jinetes, de meter a los sellos, de meter a las trompetas en estos tiempos. No tiene nada que ver, están perdidos los pobrecitos estos. Pero porque lo hacen para obtener algo del pueblo, aturdir al pueblo con noticias falsas. Similar lo que en algún momento hemos leído y estudiado del libro de Jeremías. En el libro de Jeremías se manifiestan dos tipos de pastores. Uno, charlatanes, como los que tenemos ahora. Y mire, eran tan charlatanes y eran tan eficientes en su chantaje hacia el pueblo que estaban cerca del trono. Porque a Jeremías se le manda a juzgar, porque a Jeremías se le manda a condenar. Jeremías, que tenía la palabra correcta y contundente, el pueblo, aún el rey, no le hacía caso. Pero vino un momento en el cual Dios honró, Dios respaldó, o sea, siempre había respaldado a Jeremías. Pero en ese momento fue tan evidente el respaldo que Ananías, este sacerdote, Azarías, Ananías, este sacerdote charlatán, Dios le puso un juicio final. Y le dijo, de aquí a 2 años tú morirás, porque has dicho palabra de hombre. Muchas veces pensamos que los juicios de Dios van a ser así. Que si es juicio de Dios, yo quiero que ya lo extermine. No funciona, en el reino no es así, mis amados hermanos. En el reino funciona la teocracia. Dios es quien a nosotros nos administra.
Vienen dos predicaciones muy hermosas, muy lindas. Primero el cuerpo de Cristo y luego viene el diezmo. Vienen dos predicaciones, se va a impartir un domingo una y otro domingo la otra, ¿verdad? Importante, la misericordia de Dios. Y vamos a leer la palabra acerca de qué nos dice la palabra de la misericordia. Y vamos a leer Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 24. Lamentaciones 3. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó sus misericordias, nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es a los que en él esperan, el alma que le busca. Ahora, la misericordia de Dios nos habla de que Dios, cuando cometemos errores, Dios aplica una consideración y Él no es que tolera ese error, pero da la salida, da la forma para que no se ejecute juicio por medio de ese error. Error de decisiones, error de no tomar a Dios en cuenta, error de no orar a Dios para accesar a algo o a hacer algo. Lo fácil es, yo me la voy a jugar, yo lo voy a hacer. Eso es instintivo, eso es impulsivo. No es un hijo consultándole a su padre. Señor, mira, oh Dios, yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer lo otro. En la vida cristiana, pareciera que Dios debería de soportarnos y tolerarnos todos los berrinches como hijos de Dios. Debería de someterse a mi voluntad. Es que en tal iglesia no hacen esto. Es que mire, discúlpeme, usted no está en qué iglesia. Dios no le ha llevado a qué iglesia. Dios lo tiene en la iglesia en la cual nos congregamos. Amén. Dios nos permite pastorearle, llevarle la palabra, llevarle el pan de vida a usted. Porque usted es la oveja del Señor. ¿Sí? Porque usted es el amado del Señor. Y nosotros somos nada más servidores de nuestro Dios. Amén. Muchos quieren ejecutar diversidad de formas de alimentarse espiritualmente. Pero el problema es que cuando no tenemos una identidad espiritual, cometemos graves errores. Permitimos que corrientes externas, difusas, nos perturben. Nosotros no podemos, cuando decimos que tenemos una relación con Dios, no podemos andar de lugar en lugar alimentándonos de las diferentes líneas o pensamientos de hombre. ¿Por qué digo de hombre? Porque en estos tiempos son muy paralelos al tiempo que vivió Jeremías. Los profetas le decían al rey y le decían al pueblo que iba a haber bonanza, que iba a haber tiempos en los cuales el cautiverio en Babilonia iba a ser corto. No se preocupen, ya los instrumentos del templo van a venir y vamos de nuevo a ofrecer ofrenda a Jehová. Mas Jehová le decía al pueblo que se prepararan, que iban a ir a una tierra, que iban a ir sujetos, que iban a poner grilletes. Jeremías, aún él se amarra. Jeremías hace una imitación, digamos, una mímica, un drama, para que entendieran. Se pone grilletes en las muñecas y en los tobillos.
como un mensaje figurado de lo que pronto iba a venir. Y vino. Los falsos profetas decían que eran nada más 2 años, otros decían 5. Pero mire, falsos profetas eran sacerdotes, óigalo bien, eran judíos. Usted me va a decir, pero está hablando de tal persona. Mire, el mejor juicio de una predicación es la palabra. Si la palabra que ese hombre dijo está sujeta, plasmada y respaldada por la palabra de Dios, usted escúchela, reciba la corrección, porque la palabra es para corregir. Reciba la instrucción, reciba la edificación de esa palabra. Pero si la palabra únicamente toca fibras del entendimiento, qué agradable, qué bonito, qué chulo habla esa persona, mire, ve, qué bonito ejemplo puso. Llegó nada más a su conocimiento. Entonces solamente era gnosis, era conocimiento que le impartió, pero ahí no estaba Dios. ¿Lo estoy juzgando? No, juzgue usted la palabra. Dice la palabra que debemos de probar los espíritus. O sea, ¿qué espíritu estaba predicando en la boca de esa persona? Porque si era el Espíritu Santo, entonces uno termina quebrantado. Y dice, no, de verdad yo tengo problemas. Sí, Dios me acaba de hablar. Sí, yo tengo que mejorar en esta área. La palabra nos confronta con las áreas en las cuales verdaderamente andamos mal. Porque si andáramos bien, estuviéramos allá en el cielo con Él. ¿Sí? Si estuviéramos bien y tuviéramos una vida perfecta, entonces no hubiera venido Cristo Jesús a redimir nuestros pecados, a ser misericordiosos por los errores de desobediencia. ¿Sí? Es importante, amados hermanos, que podamos tener la claridad de qué significa misericordia. Porque en estos tiempos hay muchos pastores que la misericordia la han puesto como un cheque en blanco. Dale virote a la vida. Dale, después te arrepentís, hombre. Va. Chivo, sencillo, pues. No haya murió Cristo, pues. Toman, escupen el nombre de Cristo de una forma como que fueran paganos. Y llegan a tener al nombre de Dios en vano. Y aún más peligroso, por causa de ese testimonio que llegan a tener a Dios en vano, los paganos, las personas que no conocen a Dios, las personas que no tienen a Dios, que no lo han aceptado, no lo tienen porque no está accesible, no lo tienen porque su corazón es rebelde. Y cuando se les presenta la palabra, no, dicen, mañana voy a aceptar. La mañana no sabemos. No sabemos cuántas personas en los hospitales mañana no van a amanecer, no porque yo esté dándole un mal deseo a sus vidas. Es que no lo sé. Porque no lo sé, entonces tengo que estar preparado para ver el tiempo que Dios me ha dado. ¿Sí? Tengo que ver el tiempo que Dios me ha dado. Tengo que ver verdaderamente lo que Dios me ha dado. Tengo que ser diligente. Usted, amado hermano, amada hermana, amado amigo que nos ve, su servidor, tendremos que dar cuenta de cómo nosotros utilizamos el tiempo de la gracia, de la misericordia de Dios para con nosotros. Estos son tiempos de misericordia para nosotros. Si usted no se ha contaminado, dele gracias a Dios por la misericordia. Y volvamos a leer Lamentaciones 3, 22 al 24. Óigalo bien lo que dice. No es porque yo tenga algo especial, amados hermanos. No es porque usted tenga algo especial. No es porque Dios necesita de usted, ni de mí. Él no necesita de nada. Somos nosotros, ¿sí? Pero mire lo que dice la palabra. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Habla del alma, habla de que tengo que rendir mis sentimientos, habla que tengo que rendirle a Dios, tengo que tomar la decisión. Usted y yo somos responsables de tomar día a día la decisión de traer nuestra alma, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones delante de Dios. La pregunta es, ¿lo hicimos ahora?
Los dejo con el Señor. Pero pastor, mire que eso se siente muy fuerte. No es que sea fuerte, es la palabra. Ella nos edifica. ¿Sabe que para hacer una edificación, las personas entendidas en el tema de edificar, de construir, no construyen sobre el terreno que encuentran? Observan el terreno y ¿qué es lo que hacen? Un corte de tierra, ¿ves? Hacen un corte. Empiezan a nivelar el terreno, empiezan a buscar terreno firme, y si no se encuentra el terreno firme, entonces lo excavan muy profundo para poner cimientos firmes. Eso hace la palabra en nosotros. Muchas veces los cimientos que nosotros traíamos son cimientos débiles, como papel, que no sirven para enfrentar la vida, las circunstancias que están adelante. Pero a través de la palabra, a través de la obra soberana de Dios en nuestras vidas, el terreno empieza a ser removido. Pero muchas veces, cuando el Espíritu Santo remueve algo de nuestro ser, no nos gusta. No, eso yo lo quiero todavía. ¿Sí? No, eso no. Mañana te lo voy a entregar, Señor. Hoy no te lo voy a entregar, mañana. Y el Señor le dice, no, tranquilo, esto no te sirve. Y vienen procesos, vienen circunstancias que nos van puliendo y nos van acercando más a tener bases firmes y sólidas. La palabra es esa base. Cristo llega a ser nuestra roca. Amén. Pero la palabra es contundente. Por la misericordia de Jehová no hemos sido, ¿qué? Sí, consumidos. ¿Qué es consumido para usted? Mira, aquí en casa hay momentos que encendemos carbón, ponemos un pedacito de carne por ahí. Pero yo observo que el carbón es grande. La llama entra y una llama bien bonita. Pero yo lo dejo ahí. Cuando regreso a verlo más tarde, ya no hay carbón, ya no está aquello sólido. Hay cenizas nada más. Eso es consumir. Y decimos, se consumió el carbón. Se consumió la leña. Es que era un material endeble, débil. No soportaba el fuego. Fue consumido por el fuego. Muchas veces el fuego podría venir en unas circunstancias muy fuertes a nuestra vida. Pero si no es la misericordia de Dios, nos consume esa circunstancia. Pero cuando salimos adelante en medio de circunstancias victoriosos, no es por nuestras propias fuerzas, ha sido por la intervención divina que nos ha resguardado en medio de esa circunstancia difícil y nos ha sacado victorioso adelante. Tengo muchos amigos, hermanos de iglesia, pastores, no pastores, miembros del extranjero, hermano Engondo, que les manda saludos. Ellos han salido victoriosos. No porque tengan algo especial, sino porque han aprendido a caminar con Cristo. A poder dejarlo que Él obre en sus vidas. La palabra nos dice también en Efesios capítulo 2, versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Mire qué hermoso. Dios impartiendo vida a través de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. La autoría de la salvación, la autoría del camino a Dios es exclusiva de Cristo. No hay nadie más. No es de ningún pastor. No es de ninguna denominación a nivel mundial. No es de ningún personaje que tiene altos recursos. Mire, estudiando la palabra, hay algo muy bello, muy hermoso. No es parte de esto, pero se los voy a compartir. Los judíos esperaban un Moisés, un caudillo, un libertador,
que los libertara, y ya lo hemos hablado en la iglesia, que los libertara del yugo de esclavitud de los romanos. Pero es que ellos traían la mentalidad de los pactos anteriores. Israel recibió pactos de parte de Dios para que Israel tomara posesión de la tierra, Canaán. Pero Canaán nada más es la sombra, lo que ha de venir, dice la palabra. Canaán representa en la palabra la nueva Jerusalén. A la vista de esa proyección de cómo se vienen dando todos los eventos en el Antiguo Testamento, Israel trae un pensamiento, los judíos traen un pensamiento muy puntual, Israel, que el Mesías iba a ser un rey. Pero no le pusieron atención a las profecías, porque las profecías estaban haciendo un cambio muy radical. A ellos no les gustó las profecías. ¿Por qué motivo? Porque las profecías mostraban un libertador, pero no de nación, de su nación. No un libertador que fuese como Moisés, sino que ellos saben que el libertador era espiritual. Las promesas del Antiguo Testamento eran de tierra, posesión. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando alguien diga que Dios no nos ha puesto como cola, sino que como cabeza. Eso es del Antiguo Testamento. Momento. Ya estoy alborotando el hormiguero. Es que Dios nos ha puesto como cola, nos ha puesto como cabeza, y no sé qué, y nuestros hijos, y de qué. Y empiezan a hablar locuras. Sí, porque ni siquiera es lo básico que se estudia en el bíblico cuando se interpreta el Antiguo Testamento. Jesús no viene a hacer promesas ni provisión de lo material. Y Él es muy claro. Donde dice que no debemos de hacer tesoros en la tierra. Y ahí le dejo el texto bíblico. Donde todo es endeble. Si más bien dice, hagan tesoros en el cielo. Hay un cambio radical del Antiguo Testamento, de las provisiones al Nuevo Testamento. ¿Sí? En Josué te dice, nadie te hará frente. En el Nuevo Testamento Jesús mismo nos dice, difícil es que en esta vida no tengamos dificultades. Pero no temáis, yo he vencido al mundo. Y ese de vencer al mundo habla que aún estando Él muerto, la muerte no pudo con Él. Me está diciendo, no te preocupes, la dificultad puede ser tan extrema que tu vida puede llegar a tener una terminación. Pero no te preocupes, porque si mueres, apenas comienza la bendición que yo tengo para ti. La misericordia de Dios nos habla que de toda la palabra de Dios está manifestada su misericordia. Tuvo misericordia con Adán y Eva, proveyéndoles un vestuario justo. Él no emitió un juicio con ellos, en el sentido de fulminarlos. Ah, ustedes dos me salieron chuecos, ¿verdad? Desobedientes. No, voy a hacer otra Adán y otra Eva. Era bien fácil, pero no. Él vio el amor. Ahí podemos ver el amor de Dios. Inigualable, sublime, alto, majestuoso, digno. Porque amó a Adán y Eva. Eso sí, vino una intervención divina. Ya no podían estar en su presencia directamente. Fueron sacados del Edén. El pecado entró en el hombre. Por el hombre. Así que, amados hermanos, cuando hablamos de la misericordia de Dios, tenemos que ir directamente al punto en el cual la misericordia en concreto nos habla que lo que Jesús nos ha dado a nosotros
nosotros no éramos dignos de tan grande manifestación y demostración. Por eso la palabra, cuando habla de la misericordia, abre un camino para el miedo del hombre. Y dice lo siguiente, Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Aquí habla el Espíritu Santo, acérquense. ¿Sí? Porque la misericordia sobrepasa aún nuestro entendimiento. La misericordia se brota cuando hay un corazón contrito y humillado. Dice la palabra que el corazón contrito y humillado no lo despreciará Jehová. Mas aquel corazón altivo lo mirará de lejos. O sea, no lo tomará en cuenta. Ay, que vea qué hace. Porque tiene un duro corazón. Dios tiene mucha misericordia para aquellos que se acerquen. Efesios capítulo 4, versículo 5, el que leíamos anteriormente dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvos. La misericordia con la gracia van en una combinación divina para auxiliar a la humanidad y a sus hijos, de las cuales nosotros tenemos que tener respeto. Si Dios nos tiene congregándonos en un lugar, eso es una tremenda bendición, ¿sí? Donde está nuestro hermano Noé en Gondón, en Guinea Ecuatorial, él tiene que ir a predicarles a la escuela a los niños, porque los padres no llegan a las iglesias. Él tiene una iglesia y alrededor hay una gran población, pero los únicos que llegan son los niños. O sea que Dios está tocando nuevas generaciones, porque la generación actual de la humanidad rechaza rotundamente el amor de Dios. Asimismo aquí en el país hay muchos que están rechazando, aún cristianos, ya no están en las iglesias. No porque no se estén congregando, sino porque ya decidieron dejar de orar, dejar de leer, ya decidieron entrar al camino donde se habla debilidades, digo yo, en no decir otra palabra despectiva. Ya decidieron apostatar. Y es que la palabra es muy clara, que en los postreros días muchos apostatarán de la fe. Aquellos que fueron aún tocados por un milagro del Espíritu Santo, aquellos que aún hablaron lenguas, aquellos que aún fueron y evangelizaron, aquellos que aún Dios lo utilizó para ganar almas, deciden darle la espalda a Dios porque es mejor andar con el mundo. Porque así no me rechazan mis amigos. Ay, hermanos. Son tiempos en los cuales sutilmente se está presentando la apostasía. Sutilmente los falsos maestros están entrando como un cuchillo en la margarina, bien suave. Están separando a alguien del cuerpo de Cristo. Amados hermanos, nosotros no podemos estar fríos. Debemos de estar conscientes de que la misericordia de Dios no es para que nosotros hagamos fiesta, que hagamos un relajo. La misericordia de Dios llega al pueblo de Israel de la siguiente forma. Miqueas capítulo 7, versículo 18.
¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y pasa por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. La misericordia de Dios nos habla que si nos acercamos correctamente al trono de la gracia de Dios, Él va a pasar de largo la falta nuestra, por su misericordia. Por eso, este es el versículo que a mí me respalda cuando digo que el pecado que no se confiesa es el pecado que Dios no perdona. Leámoslo de nuevo, y lo vamos a leer también en la versión Reina Valera, lo que es Miqueas. El libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Dice la palabra, Miqueas 7, 18. Lo leímos en la NBI, hoy vamos a leerlo en la Reina Valera. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. O sea que si nosotros no confesamos el pecado, la ira de Dios va a estar ahí. Y aún siendo hijos de Dios, sí, porque es que yo quebranté la ley. O sea, la ley ha sido diseñada para el infractor, ¿sí? Pero nosotros que estamos en la gracia tenemos mucha más responsabilidad por mantener nuestras ropas limpias, sin mancha, sin arrugas. Y para ir terminando, nos habla en Isaías. Isaías capítulo 30, versículo 18. Por eso el Señor los espera para tenerles piedad. O sea, debemos de venir y confesar el pecado. Y Él nos está esperando. Miren qué tremendo. Nosotros huyendo por el pecado y el Señor esperándonos para arreglar el asunto. Por eso el Señor los espera para tenerles piedad. Por eso se levanta para mostrarles compasión. Porque el Señor es un Dios de justicia. Dichoso todos los que en Él esperan. La versión NBI. Isaías 30, capítulo 30, versículo 18. Mire la versión Reina Valera. 30, 18. Y dice la palabra. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, sé exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Nos habla de la misericordia que está disponible para todos sus hijos. Nos habla que Él va a pasar de largo nuestra falta. Nos habla que está con los brazos abiertos, esperándonos para arreglar la circunstancia negativa. La pregunta es, día a día, ¿nos acercamos a la misericordia de Dios? Amados hermanos, nosotros somos pecadores. Un pensamiento, una mala idea, una mala acción, una palabra no correcta, un gesto, un sentimiento no compartido por Dios. Eso es un pecado. Ya no se diga orar, ya no se diga leer, ya no se diga congregarnos. Eso es pecado. Porque todo lo hacemos para la gloria de Dios. Dios es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Acerquémonos pues confiadamente al trono
de la gracia de nuestro Señor para hallar oportuno socorro. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu amor, por tu misericordia, Señor, se manifiesta a cada instante, a cada momento. Solo es de ir hacia ti. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a través de conocerte cada día más, de estar diligentemente puros y santos, sin mancha y sin arrugas, porque pronto tu voz se escuchará desde los cielos. Padre, gracias por cómo nos tienes a nosotros. Gracias porque probablemente algunos se contaminaron, Señor, pero tú has estado fiel allí, Señor. Pero también entendemos que hay circunstancias en las cuales no entendemos, Señor. Tal vez hay familiares que se contaminaron y partieron contigo. Pero queremos aceptar tu voluntad para con nosotros y para con los nuestros, Señor. Jehová dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Palabras brotando del corazón de Job por causa de las circunstancias que le acontecieron. Padre, ayúdanos, Señor, a poder ser diligentes con tu misericordia. Ayúdanos a esforzarnos día a día para glorificar tu nombre con nuestros actos, con nuestras palabras, a través de nuestras personas, Señor. Gracias, Señor. Pedimos tu bendición para la iglesia. Te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, amada iglesia.